Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hacer una reflexión que lleva por título Revolución y Utopía de la conciencia a la justicia. Bueno, son cuatro palabras que para mí están estrechamente relacionadas entre ellas, pero que quizás fuese conveniente al principio dedicar, aunque sea un minuto, a definirlas o al menos a aclarar qué voy a entender yo por ellas. Revolución y utopía. Cuando hablamos de revolución, ¿qué estamos hablando? Yo siempre he contrapuesto el término revolución al término reforma. Para que lo entendamos, una reforma sería pues un pequeño cambio en la superestructura, un cambio coyuntural, una mejora, pero que mantiene la estructura del sistema intacta. Sin embargo, una revolución sería una subversión radical y completa de la raíz, de la estructura del sistema, un cambio de sistema mismo. No un adorno, una mejora, no un pequeño progreso o gran progreso, sino un cambio total de sistema. En palabras del filósofo Thomas Kuhn, en epistemología o teoría de la ciencia, sería un cambio de paradigma. No una mejora de una teoría por otra, sino un cambio radical de paradigma. Es como hacer una reforma en la casa o tirarla entera abajo y hacer una casa nueva desde los cimientos, algo así, ¿no? Pero en la sociedad. Por utopía entendemos algo que no ha existido nunca, que está en el horizonte ideal, ¿no? Que es una proyección del ser humano o de la sociedad humana, pero que nunca se ha dado. Y sin embargo, aunque nunca se ha realizado o nunca se ha desarrollado, siempre forma parte del horizonte, diríamos, desiderativo o axiológico o valorativo del ser humano, ¿no? Del ideal moral del ser humano. Así, por ejemplo, cuando hablamos de la paz mundial, pues nunca ha habido, jamás ha habido un momento en el que todo el planeta Tierra haya estado en paz, ¿no? O cuando hablamos de la igualdad total o de la ausencia de acabar con el hambre, de la soberanía alimentaria para todo el mundo, etcétera, 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 ¿no? Son utopías en el sentido de que son proyectos sociales, políticos, que están en el deseo de la humanidad, pero que nunca se han llevado a efecto, al menos del todo. Y cuando hablamos después de conciencia y justicia, decimos de la conciencia a la justicia. Bueno, pues justicia yo creo que todo el mundo más o menos entiende lo mismo, ¿no? Aunque es verdad que se han escrito ríos de tinta sobre esta palabra, pero para hablar de justicia vamos a hablar en un sentido aristotélico de igualdad de distribución de bienes y cargas y al menos de igualdad de oportunidades. Yo además quiero matizar o profundizar el concepto de justicia añadiéndole un matiz que lo tomamos prestado de la ética sociopolítica. Justicia como respeto y realización de los derechos humanos, de tal manera que en una sociedad, sea cual sea, ya podéis hablar de un pueblo, una ciudad, una nación, un país o un continente, donde no se están respetando ni desarrollando los derechos humanos, pues ahí no podríamos estar hablando de una sociedad justa. Si además a eso le añadimos que hay flagrantes escenas y escenarios de desigualdad donde unos cuantos, casi siempre unas élites privilegiadas, gozan y disfrutan de una barbaridad de medios económicos, de riqueza, de bienestar, de integración social, etcétera, de representatividad social y política, y luego hay otras personas que no tienen ni siquiera lo mínimo para poder tener una vida mínimamente digna, pues si no hay igualdad no puede haber justicia. En tamaña desigualdad y tamaña desproporción en la repartición de los bienes económicos está directamente reñida con un sentido mínimo de la justicia, tal como nos dice la filosofía social y política, y en concreto la filosofía moral, en su vertiente sociopolítica, o lo que hemos llamado ética política o ética social y política. Y luego viene el término quizá más complejo, conciencia. Yo voy a entender por conciencia no la conciencia subjetiva de un sujeto individual empírico que conoce, digamos, en el esquema tradicional de la epistemología nuestra occidental, de la teoría del conocimiento de toda la vida occidental, ¿no? Sujeto que conoce objeto. La conciencia sería, por tanto, el conocimiento que un sujeto tiene del objeto. Yo quiero darle a este término una acepción más profunda, más un poco en la línea de la filosofía transpersonal, ¿no? Es una conciencia de la que todos formamos parte, que por supuesto no niega ni anula, la acabamos de mencionar, la del conocimiento del sujeto o del individuo, pero que está incluida
en algo que no es simplemente una capacidad humana o intelectiva que tenemos, sino aquello que somos en lo profundo. Dicho de otra manera, cuando nosotros como sujetos empíricos o individuales vamos viendo que todo aquello de lo que tenemos conciencia o conocimiento no podemos ser eso porque eso es el objeto de nuestro conocimiento. Por ejemplo, cuando conozco mi cuerpo, el cuerpo es el objeto de mi conocimiento, por tanto es el objeto, no es el sujeto. Cuando conozco mi mente, pues mi mente, sus contenidos, son también objeto de mi conciencia, porque puedo tomar conciencia de mis contenidos mentales, etcétera. Bueno, pues cuando yo voy rechazando, descartando todas aquellas cosas que son objeto de mi conocimiento, queda el que conoce, el sujeto. ¿Y qué es aquello que no cambia, que no varía y que permanece siempre idéntico a sí mismo? Pues justamente la conciencia. La conciencia no es, por tanto, en esta manera de entenderla, no es algo que yo tengo, sino que es algo que me constituye esencialmente como naturaleza última, en mi última identidad. La conciencia es lo que yo soy. De esa conciencia como algo que soy, forma parte la toma de conciencia o conocimiento valga la redundancia, conocimientos, información, objetos o lo que sea de lo que propiamente he dicho, tomo conciencia. Pero en el sentido transpersonal, también compartido pues por muchas tendencias de la filosofía oriental y bueno, de una manera quizás muy especial de la filosofía zen, estaríamos hablando también de comprensión profunda. Y comprensión profunda es otro concepto que normalmente no lo solemos trabajar demasiado los filósofos en la academia, pero es una comprensión que va más allá, diríamos, de los fenómenos. No es un conocimiento periférico de la realidad, sino que es un conocimiento que va a la esencia de las cosas, no a la manifestación externa de las cosas. Siguiendo a Platón, uno de nuestros principales filósofos occidentales, o al menos de los que abrió el camino de la filosofía occidental, sería un poco como la noesis, ¿no? La intelección directa de lo máximamente inteligible y de lo máximamente conocible, de lo más esencial de lo real. Bien, dicho esto, ahora ya vamos a mantener o a expresar la tesis que queremos defender hoy. Revolución y utopía. Entenderíamos, quiero decir entonces, la revolución o el cambio de estructura del mundo en el que estamos viviendo de la siguiente manera. Básicamente, y sin poderme extender en este vídeo sobre este pormenor, creo que el sistema actual sobre el que se asientan los modos de organizaciones políticas y sociales y económicas del mundo actual en el que vivimos, en el siglo XXI, están centrados pues, de una manera bastante incontestable en la soberanía del poder económico, en primer lugar, y en la subordinación del resto de poderes al mismo. De esa manera, pues los poderes políticos, sociales, mediáticos, culturales, etcétera, y también los intelectuales, estarían sometidos a los dictámenes de ese poder económico que es, diríamos, el que mueve ahora mismo el mundo. En el sistema actual parece poco dudoso que eso sea así, ¿no? Las grandes corporaciones multinacionales, las grandes empresas transnacionales, los grandes grupos de inversión, la banca, los grupos financieros, etcétera, los que tienen en su mano y en su poder la capacidad de poder comprar las deudas públicas de los estados, sean estos los fuertes que sean, pues tienen obviamente un poder de dirección de la sociedad que está muy lejos ahora mismo de la imaginación y del alcance de cualquiera de los ciudadanos que viven, ¿no? Y que forman parte de esa masa social, ¿no? Ninguna de las personas que son trabajadores de clase, y vamos a decir clase media alta incluso, o gente que pueda tener incluso una cierta ascendencia social o influencia sobre los demás, etcétera, si no forma parte de esa élite económica que maneja los hilos, pues naturalmente tiene infinitamente menos poder que esta gente de los que estamos diciendo, estas personas y grupos de los que estamos hablando. Bien, pues estos grupos financieros internacionales que manejan un poco, digamos, el cotarro, la estructura, mantienen el sistema en el que el dinero es lo más importante y a partir de ahí los intereses económicos priman sobre otro tipo de intereses políticos, morales, sociales, del tipo que sea. No vamos a entrar en decir calificativos ni nombres que puedan poner al oyente en guardia o que puedan estar un poco manidos. Me da un poco de miedo a veces las palabras porque su constante uso ideologizado hace que estén sometidas a un desgaste muy grande y desde ese desgaste muchas veces el árbol nos impide ver el bosque por utilizar determinadas palabras o determinada terminología. Hay mucha gente que a lo mejor ya se pone en guardia y no quiere atender a
a los contenidos o a los argumentos. Por eso no voy a definir, ni voy a nombrar, no voy a poner ningún nombre ni ningún adjetivo sobre este sistema o este modo de organización sociopolítica del que estoy hablando. Con esto que estoy diciendo también sucede muchas veces en la religión. En la religión o en la espiritualidad, determinadas palabras que están ya muy desgastadas, muy manidas, muy usadas, ponen muchas veces al oyente en guardia porque, bueno, pues tienen ya muchísimos prejuicios contra esas palabras. Por no hablar, además, de que dichas palabras, a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo, han ido sufriendo en su significado bastantes evoluciones y bastantes cambios. Con lo que a lo mejor yo estoy diciendo una palabra en una acepción pues muy actual o muy moderna y el oyente la puede estar escuchando en otra acepción pues a lo mejor un poco más superada. Bien, por eso estoy un poco justificando que yo no quiero dar nombres ni apellidos, ¿no? Ni sustantivos ni calificativos sobre el sistema político-económico del que estoy hablando, pero me parece que, bueno, que a buen entendedor pocas palabras bastan y que todos entendemos lo que quiero decir cuando digo que vivimos en una sociedad en la que quien manda es el dinero y el poder económico, y que los pilares de esa sociedad han organizado un modo cultural de vivir, de ser, de pensar y de entender el mundo y la vida, donde valores como el materialismo, el consumismo, el individualismo, etcétera, ¿no? La inmediatez, la tecnología, etcétera, 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 pues priman sobre otro tipo de valores morales, que también son valores morales, y que, bueno, pues que en la ética social y política deberían tener un lugar preeminente, ¿no? Como la justicia, la igualdad, la solidaridad, la realización de los derechos humanos, el bien común, el bien de las mayorías, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Revolución, por tanto, significaría en este contexto que este sistema, así concebido, así diseñado y así mantenido por el poder político-económico, debiera ser cambiado por otro sistema completamente distinto. Si utilizáramos una terminología marxista, tendríamos que decir que el cambio que proponemos, o el cambio al que nos referimos cuando hablamos de revolución, es un cambio de infraestructura y no de superestructura. Es decir, que es un cambio en la raíz misma del sistema, en el corazón mismo del sistema. Bien, esa sería la revolución. ¿Por qué hemos nombrado en la primera parte del título Revolución y Utopía como que van en el mismo bando, ¿no? Por así decirlo? Bueno, pues porque cuando aquí hablamos de revoluciones, siempre que en la historia se ha hablado de revoluciones, las revoluciones que han existido hasta ahora han sido siempre revoluciones armadas, violentas, y revoluciones que, bueno, que han acabado siempre o casi siempre en totalitarismos, ¿no? La razón revolucionaria que ha sido animada siempre en el principio, siempre con grandes ideas, grandes palabras y grandes ideales, pues muchas veces, o más de las deseables, han terminado en escenarios no precisamente deseables y no precisamente éticos, ¿no? Es lo que decimos. La revolución empieza con grandes ideales y acaba siendo un totalitarismo. Tampoco vamos a poner ejemplos ahora, porque yo creo que cualquier oyente sabe ponerlos él solo, de ejemplos múltiples, además, de un lado y de otro, de un bando y de otro, de una ideología y de otra, en la que la revolución, entendida como una subversión desde la violencia, ha acabado prácticamente en lo mismo que quería combatir, ¿no? La utopía que se convierte en un totalitarismo, o la revolución que se convierte en un totalitarismo. La revolución que nosotros proponemos aquí para cambiar la utopía depende del segundo binomio del título, de la conciencia. Conciencia y justicia van unidos en un lado del título, revolución y utopía van en el otro. Es utópico porque hasta ahora nunca se ha producido una revolución que se base en la conciencia. No es que no haya sido escrito, reflexionado o pensado por los filósofos a lo largo de la historia, porque antes hemos mencionado al gran Platón y ya eso estaba en Platón. De alguna manera, en la República de Platón se está proponiendo lo que estamos diciendo aquí ahora. Y ahora sí os ruego, a los que conozcáis de qué va la filosofía platónica y de qué va la República de Platón, que hagáis un poco abstención del juicio y os olvidéis del contenido de la propuesta política platónica, porque no estamos proponiendo ese tipo de república, es decir, no estamos proponiendo una república en la que gobiernen los filósofos, donde se distingan las clases sociales y cada una haga una cosa, donde... No me estoy refiriendo al contenido material de la propuesta utópica platónica, me estoy refiriendo a la forma misma, al fondo de dicha propuesta. Y el fondo de dicha propuesta es que para Platón el final de la revolución, el final de la propuesta política era el resultado de un proceso previo donde lo que primaba era la conciencia y
y la comprensión. Él la llamó formación y la llamó educación. Si ustedes leen los textos platónicos veréis que él utiliza el término de educación básicamente, pero conociendo el pensamiento platónico se está refiriendo sin ninguna duda a lo que su maestro Sócrates había propuesto en su teoría del intelectualismo moral, la comprensión del bien para después poderlo realizar. Es decir, que se está refiriendo a lo que yo estoy llamando comprensión, con otros términos o con otras palabras, pero es exactamente lo mismo. Si nosotros entramos en la comprensión profunda de lo que es, para lo cual debemos primero conocer qué es lo que somos, responder la gran pregunta, ¿quién soy yo o qué soy yo? ¿Qué es lo que a mí como ser humano me realiza, me desarrolla y me permite alcanzar la plenitud de mi ser? Y en la medida en que yo vivo con los demás, pues también qué es lo que nos permitiría a todos nosotros como sociedad alcanzar la culminación de nuestro ser, de nuestro desarrollo, de nuestra plenitud. En ese sentido, comprender eso y luego dar los pasos necesarios en orden coherente, estrictamente coherente con dicha comprensión, para que la sociedad, cuando eso se cristalice en modos de relaciones políticas y en modos de relaciones económicas, pues diera como resultado lo que hemos llamado una sociedad justa. En la política platónica la justicia era la finalidad de la política, y toda la obra de la República de Platón tenía como finalidad conseguir la justicia en la polis, como ya sabéis, como ya hemos hablado también aquí en vídeos anteriores. Como este tema es demasiado largo y lo vamos a ir cortando porque el vídeo se nos está yendo ya del tiempo establecido, ya nos ha pasado más de una ocasión, lamentablemente, continuaremos con estas reflexiones en el futuro, pero de momento la idea de fondo que quiero mantener es que con pequeñas reformas o grandes reformas entendemos que no se va a conseguir la justicia en la sociedad, y menos en la sociedad actual tan compleja, tan superpoblada y tan complicada, ¿no?, de comprender, de mantener, de conservar y de mejorar. Se requeriría, por tanto, un cambio de estructura, un cambio de relaciones sociales y políticas donde la primacía no sea el dinero y el beneficio económico, sino donde la primacía sea efectivamente los valores éticos, los valores morales y sobre todo el cumplimiento y el desarrollo de los derechos del ser humano. Y esa revolución no debería hacerse nunca por cauce violento, porque eso tiene los días contados, y eso, más allá de entrar en una valoración moral acerca de la violencia, que no es hoy el vídeo ese, pero desde el punto de vista de la misma consecución de la utopía, entendemos que que la historia nos ha mostrado que la revolución violenta no, porque eso no ha sido una revolución. Al final eso ha sido un cambio forzado, una cosa por otra, pero que estaba completamente fuera de la comprensión. Si no se produce una comprensión de lo que somos y por tanto de hacia dónde deben ir los cambios, entendemos que la revolución nunca va a ser posible. Eso es utópico porque hasta el día de hoy no se ha conseguido, pero yo no entiendo utopía como imposible, sino como algo no realizado hasta el momento. De todas maneras, sea o no sea posible, cosa que ahora mismo no somos adivinos para poderlo decir, solo podemos tener más o menos esperanza en que eso sea así, pero sea o no sea posible, lo que estamos completamente convencidos es que si no parte de una comprensión profunda, si no parte de un conocimiento de lo que somos y de qué es lo que nos permitiría desarrollar nuestra plenitud como humanos y como sociedad humana, no será posible la consecución de una sociedad justa y de una sociedad donde los hombres y las mujeres puedan, los hombres y las mujeres, disfrutar de la libertad, de la paz y de todos los derechos. Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí como siempre y deseo que sigas visitándonos. Un abrazo muy fuerte.